En estas fechas, en esta fecha de balance, como nos indica la costumbre y la tradición judía, y la costumbre del higo de reunirnos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, hacer un balance individual, pero en realidad, como dice Colnidre, es mi Yom Kippurim ze ad Yom Kippurim abo, desde el Yom Kippur este al próximo, porque hay que pedir perdón y hacer un balance del pasado, pero también hay que comprometerse, dice el texto de Colnidre, a futuro. Y nosotros sabemos que cometimos errores, que no hicimos lo suficiente, pero trataremos que de acá al año que viene mejoremos este contacto virtual que mucho trabajo nos dio. Y voy a referirme a 3 palabras que son las fundamentales de Yom Kippur y del brindis, y que son parte de la existencia. Tfile, Tshuve und Tzedake, la plegaria, el arrepentimiento y las buenas acciones y el compromiso con la justicia social, que son los 3 pilares de Yom Kippur. La tfile, el rezo, es el equivalente a la introspección, ese balance interno que cada uno de nosotros debiera hacer mucho más seguido que una vez por año. Y Tshuve, el arrepentimiento, es no dejar para mañana el tratar de arreglar nuestras metidas de pata. En realidad, las metidas de pata de Yom Kippur son con aquellas cosas que no sabemos que hicimos mal y seguramente con las transgresiones que hacen a lo que excede el entendimiento humano. Y el aporte solidario, tzedake, el apoyar a la existencia del otro y la existencia institucional, forma parte práctica del tercer pilar de Yom Kippur. Por eso, cuando éramos chicos, algunos recordamos los platos de tzedake que estaban expuestos antes de ingresar a Colnidre, para que aparte de la filosofía se haga también un aporte solidario que es parte de la existencia judía. Y para santificar este encuentro y todos los encuentros festivos judíos, se comienza con el encendido de velas, porque la luz, la iluminación del acto que vamos a iniciar ahora, se hace con lo simbólico, con el encendido de velas. Cuando los pueblos que nos rodeaban estaban de duelo porque la divinidad les había arrebatado lo más preciado, que es la vida humana y el sacrificio, nosotros ingresábamos al Shabes y al Yom Tov con la casa iluminada. Así que Esther nos va a iluminar el inicio de nuestro